Me pidió un retrato. No una cita, no una disculpa, no una segunda oportunidad. Solo eso, un retrato. Pero cuando terminé de pintarlo, el cuadro empezó a hablar. Y no era su voz, era la mía. Me pidió un retrato. No una cita, no una disculpa, no una segunda oportunidad. Solo eso, un retrato. Pero cuando lo terminé, el que me miraba desde el cuadro no era él. Era alguien que sabía más de mí que yo mismo. El día empezó como todos: café amargo, bandeja de entrada con excusas y encargos sin alma. Estaba por cancelar la sesión de las 10 cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. ¿Sí? Vengo por el retrato. La voz era firme, sin prisa. Abrí. Subió caminando. Entró con la seguridad de quien no tiene que justificarse. No lo había visto antes, ni siquiera recordaba haberle dado hora. Pero se paró frente a mí como si supiera que yo lo estaba esperando desde hace tiempo. Solo que no lo sabía hasta que lo vi. «No tenías cita», dije. «Lo sé. Me dijeron que a veces aceptas si el motivo lo merece». «¿Y tú crees que lo merece?» «Eso lo decides tú», respondió. Y se quedó en silencio. No insistió. No sonrió. No explicó más. Solo me sostuvo la mirada. Acepté. Porque algo en mí necesitaba hacerlo. Porque había una tensión en el pecho que no venía del café. Le indiqué que se sentara. Preparé el lienzo como si fuera un ritual que aún tuviera poder. Él se acomodó sin pretensiones, sin posar, como si no quisiera agradar, pero tampoco esconderse. «¿Nombre?», pregunté, más por llenar el aire que por protocolo. «Leo», dijo como quien lanza una cuerda sin saber si va a sostener a alguien. Pintar a desconocidos es mi forma de evitar explicarme. Traduzco gestos en líneas y me escapo por los bordes. Pero con él no había bordes, había centro, y el centro no se esquiva. Comencé por los trazos más básicos, los que suelo usar para tantear. Pero el problema fue que no estaba tanteando, estaba entrando. Su mirada no buscaba la mía, pero me obligaba a seguirla. «¿A qué te dedicas?», pregunté, por distraerme de lo que ya me pasaba. «A sostener cosas», respondió. «¿Cómo?». «Lo que está a punto de caerse. Estanterías, puertas, a veces personas». No sonó poético, sonó cierto. La sesión avanzó. El silencio se volvió cómodo, luego denso, luego necesario. A media hora de empezar, sentí que el pincel se movía solo. Había algo en su rostro que no encajaba con las proporciones, pero sí con la emoción, como si el error fuera lo que revelaba la verdad. Y entonces ocurrió. El primer susurro. No fue él, no fui yo. Fue una voz que sonó demasiado cerca, como si hubiera hablado desde mi pecho. «No lo pintes como es, píntalo como lo ves». Me detuve. Leo no se movió. No pareció haber oído nada. Tragué saliva. Seguí pintando. Pero algo había cambiado. Ya no solo trazaba su rostro, trazaba una historia que aún no conocía. Cuando terminé el primer boceto, Leo se levantó. Miró el lienzo. No sonrió. No opinó. Solo dijo: «Hay algo raro ahí, pero me gusta. Me gustaría volver». «¿Cuándo?». «Cuando tú digas». Anoté su nombre. Leo. Y sin pensarlo, escribí al lado: «Mirada que busca algo que ya encontró». Se fue. El estudio quedó en silencio. Pero el cuadro, ese boceto aún torpe, no me soltaba. Lo cubrí. Me fui a casa. Esa noche no dormí. Soñé que alguien me miraba desde una pared, y yo, en el sueño, le pedía que no dejara de hacerlo. No sé si fue al día siguiente o al otro. Lo que sí sé es que volví a mirar el boceto antes de desayunar, como si necesitara saber si seguía ahí. Y sí, estaba ahí. Pero no solo Leo, también esa voz. No tengo antecedentes de locura, tampoco de misticismo. Soy pintor, no medium. Pero desde que lo dibujé, el retrato dejó de ser solo un encargo. Tenía una presencia, como si me vigilara sin juicio. A las 11 de esa mañana, mientras corregía un trazo leve en la zona de la sien, el teléfono vibró. Número oculto. ¿Sí? Silencio. Luego mi propia voz. «No tengas miedo. Soy yo.
El que ve desde el cuadro. Me quedé helado. El pincel cayó al suelo. ¿Quién habla? Tú, pero no tú ahora. El tú que miras cuando pintas. El que callaste hace años. La llamada se cortó. No hubo tono, no hubo despedida. Solo ese vacío que queda cuando alguien dice algo demasiado cierto. Me quedé sentado frente al lienzo largo rato. No podía explicarlo, pero tampoco podía negarlo. Lo que fuera que había ocurrido no buscaba asustarme. Buscaba que terminara. El retrato, o algo más. No sé cuánto tiempo pasó cuando sonó el timbre. Era Leo. ¿Molesto?, preguntó desde la puerta. No. ¿Pasó algo? No, solo sentí que tenía que venir. Entró. Lo miré. No parecía nervioso, pero tampoco casual. Se paró frente al lienzo cubierto. ¿Puedo?, preguntó. Sí, pero antes quiero que sepas algo. No me gusta sonar vulnerable. Pero lo dije. Desde que te pinté, hay algo en este estudio que no estaba antes, y hoy me llamó el cuadro. Leo no se rió, no me juzgó. Se acercó, puso una mano en mi hombro. Te creo. Eso me desarmó más que cualquier argumento. Levanté la tela. El retrato estaba apenas más avanzado, pero algo en él se sentía más despierto. Leo lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Es raro, pero me gusta. No soy yo exactamente, pero me siento ahí. ¿Sientes qué?, quise saber. Como si alguien estuviera mirándome desde dentro de esa mirada. Como si me hubiera visto antes que yo mismo. Nos quedamos callados. No era un silencio incómodo. Era uno lleno de cosas que no sabíamos cómo decir. ¿Puedo quedarme mientras pintas?, preguntó Leo. Asentí. Se sentó en una esquina, sin posar, solo estando. Y empecé. Pintar con alguien presente es distinto. Más si ese alguien es parte del retrato. Más si ese alguien ya no se siente solo un modelo. El pincel se movía seguro, como si ya supiera el camino. Trabajé en las sombras que rodeaban los ojos. No para embellecer, sino para revelar. En un momento sentí que Leo me miraba, no con ansias de aprobación, con la atención de quien presencia algo que no entiende del todo, pero lo toca. ¿Te pasa seguido esto?, preguntó. ¿Qué cosa? ¿Que un retrato te hable? Nunca. Entonces quizá no es el retrato, quizá eres tú, que por fin te estás escuchando. No respondí, pero algo en mí se quebró, y no dolía, al contrario. Cuando terminé por hoy, Leo se levantó. Se acercó al lienzo. No soy creyente, dijo, pero siento que este cuadro está vivo, y no me da miedo, me da ganas de saber qué quiere. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué? ¿Tú qué quieres? Me miró. No bajó la vista. No respondió con palabras. ¿Puedo volver mañana?, preguntó. Claro. Al irse me quedé mirando el cuadro. Me di cuenta de algo que me sorprendió. No quería que nadie más lo viera aún. Ni siquiera Lucía, mi amiga galerista. Porque este cuadro no estaba terminado. Ni yo. No era Leo quien tocó el timbre esa tarde. Era el pasado, disfrazado de disculpa. Abrí la puerta y lo vi. Andrés. Hacía años que no lo veía. No desde que desapareció sin una palabra, llevándose lo poco que quedaba de mi fe en la gente. Necesito hablar contigo, dijo. No es buen momento. Lo sé, pero igual lo hago. Entró sin esperar permiso. Observó el estudio con esa mirada suya, mitad curiosidad, mitad superioridad. Hasta que la vio. La tela cubierta con la manta. ¿Qué pintas ahora?, preguntó. Nada que te interese. Sonrió, esa sonrisa de quien cree seguir teniendo poder. Te siguen gustando los imposibles, ¿no? No respondí. Me limité a servirme un vaso de agua, pero él no vino por agua. Vi una foto de tu nuevo cuadro, dijo. En las redes de la galería. Ese rostro lo conozco. Se acercó al lienzo. Antes de que pudiera detenerlo, retiró la manta. Quedó frente a Leo, o más bien, frente a lo que Leo era en la pintura. Algo que respiraba entre los trazos. «Es él», murmuró Andrés casi con rabia. «No sabía que lo pintabas».
Lo miré sin entender. ¿Lo conoces? Lo conocí, corrigió. Hace años. Y entonces, sin que yo lo pidiera, empezó a hablar. Me contó que Leo había sido su pareja, que lo dejó porque no podía con tanta verdad junta, que él, Andrés, prefirió mantener las apariencias, seguir con la vida que se esperaba de él. Mientras hablaba, se justificaba. Decía que no fue cobardía, que fue supervivencia. Pero las palabras sonaban huecas. ¿Y por qué estás aquí?, pregunté. Porque me equivoqué, dijo bajando la voz. Porque al ver ese retrato, entendí que él sigue en algún lugar, y que tú ahora lo tienes. Yo no tengo a nadie, respondí. Lo tienes en tu cuadro, en tu mirada, en tu casa. No supe qué contestar, pero algo se movió dentro del lienzo, un temblor apenas visible, como si el aire alrededor del retrato se tensara. Andrés no lo notó. Yo sí. Ese cuadro no es tuyo, dije despacio. Ni mío. Andrés rió. Siempre tan místico, Iván. Siempre buscando magia donde solo hay culpa. Dejó el vaso sobre la mesa y se fue sin despedirse. La puerta se cerró con ese golpe que uno recuerda más que la conversación. Me quedé solo. O casi. El retrato tenía algo distinto. Los ojos, antes serenos, parecían ahora mirar hacia otro lado. Como si Leo desde dentro hubiera escuchado todo. Esa noche no pude evitar escribirle. Ven cuando puedas. Necesito verte. No pasaron ni 2 horas cuando sonó el timbre. Era él. Entró, notó el desorden, el aire cargado. No preguntó. Fue directo al cuadro. ¿Él vino?, preguntó. Asentí. Lo vi en tu pintura. Lo supe. Leo se acercó al lienzo. Lo tocó apenas con los dedos. Durante años pensé que lo que nos pasó fue culpa mía, dijo. Que no lo amé bien. Pero ahora veo que solo amé a alguien que no se atrevió a quedarse. Me miró y en su mirada no había drama. Había cansancio. No quiero repetir eso contigo. No lo harás, dije. Pero supe que la frase era más un deseo que una promesa. Nos sentamos frente al retrato. La voz volvió, suave, apenas un eco. Píntalo sin miedo. Leo la oyó. Lo sé, porque levantó la cabeza y sus ojos buscaron los míos. También la escuché. Susurró. Y por primera vez desde que lo conocí, sentí que no estaba solo en lo inexplicable. La galería pidió el retrato. Querían exhibirlo. Yo dije que no. Ni siquiera lo consulté con Leo. Algo en mí sabía que sacarlo de aquí lo mataría, o nos mataría a nosotros. Desde la noche en que los dos escuchamos la voz, todo cambió. Pintar ya no era solo oficio, era escucha, complicidad, confesión. Leo venía cada día. A veces hablábamos, a veces no. Pero su presencia ya no era la de un modelo, era parte de la obra, parte de mí. ¿Crees que el retrato está terminando contigo?, preguntó una tarde. No, respondí sin pensar. Siento que apenas me está empezando. Hubo silencio, el tipo de silencio que no incomoda, pero tampoco descansa. ¿Y conmigo qué pasa?, agregó como si la pregunta hubiera estado esperando desde hacía días. Lo miré. Pasa que no quiero que te vayas. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Leo desvió la mirada. Caminó hasta el lienzo. Lo observó un momento. Lo terminé, dije. Él parpadeó, confundido. ¿Hoy? Hace 5 minutos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque me dio miedo que dejaras de venir. La frase quedó flotando. Leo no se rió, no negó, no prometió. Solo se acercó al cuadro y lo miró como si fuera otro. No soy yo, dijo. Lo sé. Pero me parezco, a lo que fui, y a lo que no me atreví a ser. Eso fue lo que pinté. ¿Y tú? ¿Dónde estás en esto? Me acerqué, me quedé a su lado frente al retrato. Estoy en cada sombra, le dije, en cada línea que no sabía si borrar, en la duda, en el trazo que se arrepiente. Leo suspiró. Entonces sí, está terminado. Al día siguiente no vino, ni al otro, ni al siguiente. No hubo mensaje,
No hubo excusa, solo ausencia. Durante 3 días, el estudio fue un espacio muerto. Pintaba otras cosas, sí, pero todo sabía a repetición. El retrato seguía ahí, inmóvil, más terminado que nunca, y más lejano también. Hasta que una noche alguien tocó la puerta con urgencia. Era Lucía. ¿Sabes dónde está Leo?, preguntó sin respiro. No. ¿Qué pasó? La policía vino a buscarlo. Lo acusan de haber estado implicado en una denuncia vieja, algo de hace años, con su ex. Dicen que manipuló a alguien para quedarse con un departamento. Sentí que el piso se abría. Eso es mentira. Lo sé, pero ya sabes cómo funciona. Una palabra basta para que duden de todo. Lucía me entregó un papel. Era una citación judicial. ¿Y si es Andrés?, pregunté. ¿El ex? Sí, estuvo aquí. Vio el cuadro, lo vio a él. Y mintió. Lucía sintió, pero sin convicción. ¿Tú crees que lo está vengando? No. Creo que no soporta verlo libre. Esa noche volví al estudio. El retrato me pareció distinto. No por el trazo, sino por lo que me devolvía. Vacío, silencio, una ausencia. Encendí una vela. Me senté frente a él. Y hablé. Si estás ahí, si aún escuchas, dime dónde estás, o dime qué hacer. Nada, ni eco, ni voz. Solo la pintura mirándome sin reconocerme. Y entonces, como un impulso, agarré el pincel. No para borrar, para continuar. Empecé a pintar otra figura, al lado. No un fondo, no un detalle. Un cuerpo, otro rostro, el mío. Por primera vez me pinté a mí mismo, no como me veo, como él me ve. Y al terminar el primer trazo, lo escuché. Nítido. Estoy donde aún me sueñas. Me dijeron que Leo se había entregado voluntariamente, que llegó a la comisaría solo, con una carpeta en la mano y la cabeza en alto. No buscó un abogado. Solo pidió hablar. El fiscal lo escuchó por casi 2 horas. Lo acusaban de haber manipulado a su expareja para transferirle un departamento, años atrás. Él no negó la relación, pero entregó los documentos, pruebas de compra, mensajes, hasta una carta escrita de puño y letra por Andrés. No sabía cómo agradecerle a Leo lo que hizo por mí, decía una línea. Eso bastó para desmontar todo. No había fraude, no había delito. Solo alguien que no soportó verlo libre, visible, amado otra vez. Lucía me llamó esa noche. Está en casa, no quiere hablar, no quiere ver a nadie. ¿Está bien? Está respirando. Eso, por ahora, es suficiente. No insistí, pero tampoco dormí. Me quedé frente al retrato, el mío y el suyo, juntos, por fin. Pasaron 3 días. El cuarto día, cuando salía del estudio, lo vi sentado en las escaleras. Tenía la carpeta en las manos. No sabía si tocar, dijo. Esta vez llegaste antes de que lo hicieras. Entramos. Se sentó frente al cuadro como siempre. No quiero que borres nada, me dijo. Ni lo que pintaste de mí, ni lo que pintaste de ti. Así nos veo, así nos quiero recordar. ¿Recordar? No sé cuánto tiempo voy a quedarme. No hablo solo de la ciudad. Hablo de esto, de ti, de mí, de este espacio. Pero antes de irme quiero entender algo. Dime, ¿por qué me pintaste con tanto amor? Me costó hablar. Tragué saliva. Porque fue la única manera de no odiarte cuando desaparecías. ¿Y ahora? Ahora es la única forma que tengo de seguir esperándote sin exigirte nada. Leo cerró los ojos, respiró hondo. ¿Sabes lo que más me dolió de todo esto?, preguntó. No fue la acusación. Fue pensar que tú ibas a dudar, que ibas a mirar ese cuadro y no ibas a reconocerme más. Nunca dejaste de estar ahí, ni siquiera cuando quisiste irte. Se acercó, me tocó la mano. ¿Y si me quedo? No para siempre, pero un rato más. El tiempo que quieras. Entonces hagamos algo, dijo. No volvamos a pintar por un tiempo. Lo miré sorprendido. ¿Nada? Solo vivir. Sin buscar metáforas, sin convertirnos en trazo. Solo tú y yo. Un rato. Asentí. Por primera vez en meses, acepté el vacío del pincel como un acto de fe. El retrato sigue colgado,
pero ya no es el centro. A veces lo cubrimos con una tela. No por miedo, por respeto. Leo duerme algunas noches aquí. Otras no. Hay días en que no aparece, pero cuando lo hace, trae pan, café, libros subrayados. Un día me preguntó, ¿crees que alguien entendería este cuadro? No importa, solo importa que nosotros lo entendamos. Y así fue como el arte dejó de ser un escape para convertirse en testimonio. Hace poco la galería volvió a llamar. Ofrecieron una exposición individual. Quieren que muestre el retrato. Dije que no. No porque no valga, sino porque hay cuadros que no se pintan para venderse, se pintan para no olvidarse. Leo lo escuchó desde la cocina. Gracias, dijo sin girarse. ¿Por qué? Por no ponerle precio a lo que nos sostuvo. Esta historia no tiene un final cerrado, porque hay noches en que la voz vuelve, ya no como orden, sino como eco amable. Sigue mirándolo. Y yo miro, porque en esa mirada estoy yo, está él, y todo lo que nos negamos antes de encontrarnos.